Estamos presentando Combinación Clave 92.9. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee y sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Si visitas el Parque Metropolitano de Santiago y detectas alguna situación de riesgo o peligro como focos de incendio, accidentes o robos, infórmalo de inmediato al número de emergencias 1466 desde tu celular. Para eso es importante que informes dónde está ocurriendo la emergencia y tus datos para entregarte ayuda personalizada. Más información en parquemed.cl y en redes sociales @parquemedmimbo. Estamos regalando esta semana, como todas las semanas, junto a Penguin Random House, los mejores libros que presentamos semana a semana acá en Combinación Clave. Para participar solo debes seguir y mencionar a @penguinlibroscl y @Radio La Clave en Twitter y contarnos por qué quieres ganar el libro que estamos sorteando. Descubre más títulos en www.penguinlibros.com. Volvemos a dar este libro que tuvo muchísima cantidad de gente que optó por él y que ahora lo damos de nuevo. Mario Kreuzberger, Con ganas de vivir. Ya saben cómo concursar, disponible hasta el jueves. Estamos con José Francisco Lagos, de República. ¿Cómo estás, José Francisco? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, muchas gracias. Y con Paulina Bodanovich, de Fundación Horizonte Ciudadano. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, buenos días, Fernando. Muy bien, gracias. Bien, pues. Oiga, a ver. Hay algunas cosas interesantes. Se anunció ayer que ya había un primer borrador de reglamento de la Convención Constitucional, lo que creo que es una buena noticia porque yo había entrevistado a un par de convencionales hace más o menos unas 2 semanas y uno era de derecha y otro era de la oposición, y ambos lo que coincidían es que probablemente el reglamento no iba a estar sino hasta fines de septiembre. Que se haya adelantado, que haya salido antes, me parece una muy buena noticia, y yo creo que es lo último que falta antes de ya empezar a picar, digamos, que es empezar a tocar los temas del contenido de la próxima constitución que va a ser entregada a la ciudadanía para que defina si la quiere o no la quiere. Paulina, ¿cómo ves eso? Mira, me parece que han hecho un trabajo que, por lo que he podido seguir y estar viendo, ha sido bien riguroso. Amaya Alves ha sido una muy buena presidenta de la Comisión de Reglamento, lo ha hecho estupendamente bien, ella y todos los constituyentes. Ha habido un buen ánimo de trabajo y eso demuestra que los agoreros que hay siempre no deben ser tan escuchados. Me parece que es muy bueno que esté listo ya el reglamento o en vías de poder estar operativo, porque eso va a dar ya la forma de conducir las sesiones, de tomar los acuerdos y de que se termine con todo el tema formal y se pase a las discusiones de fondo, que son finalmente las que importan a los chilenos. Sí. Hay un tema también que quiero destacar, que es la Comisión de Descentralización, que ha sesionado en diversas regiones del país y que fue muy bien recibida en donde fueron, pudiendo conocer en terreno distintas realidades y debe tomar contacto con las personas de las asociaciones de base, con personas jurídicas y con personas naturales que fueran a exponerle puntos a la comisión. Así que creo que el trabajo de la convención está tomando el rumbo que todos esperábamos y que es empezar ahora a discutir los problemas de fondo. ¿Cómo ves tú esto, José Francisco? Yo creo que es una muy buena señal que tengan este reglamento provisorio, pero aún van a faltar cosas que se deben definir. O sea, la existencia de este reglamento provisorio no dice que se va a resolver necesariamente luego. Ojalá que sí, pero hay varios puntos que dividen respecto a cómo se va a constituir finalmente la convención de manera en régimen, por así decirlo. En el sentido que hay una parte que está como ya en el centro de la discusión del reglamento respecto a si va a haber algún preámbulo en la Constitución sobre principios generales y qué implicancia va a tener eso en el resto del texto, que podría llegar a ser relevante a la hora de determinar o dar ciertas discusiones
antes de entrar a la redacción de los artículos. Y yo creo que en esa discusión, decidir o no si se va a existir ese preámbulo, va a despertar ciertas divisiones que pueden hacer que esto se atrase aún más. Ahora, mientras antes esté el reglamento es mucho mejor porque se empieza a discutir verdaderamente los temas de fondo. Yo creo que eso es algo positivo, una muy buena señal. Sin embargo, esta existencia no significa que vaya a durar poco el proceso de determinar un reglamento definitivo. Sí, pero para los efectos prácticos, yo el hincapié que hice fue que se creía que se iba a llegar a esta instancia bastante tiempo más de lo que se llegó, lo que me parece una buena, por lo menos, augurio. Pero todo esto sigue, así que desde ese punto de vista es mejor esperar y tener la noticia concreta cuando ya las cosas empiecen a darse en la discusión de los temas que formarán parte del contenido de la nueva Constitución. Y aparentemente estamos bastante más cerca de eso de lo que se pensaba la semana pasada, y eso no me parece malo para nada, digamos. Oye, a ver, hay un montón de otras cosas que son interesantes y que estábamos conversando antes con el panel anterior y que son parte de inevitable de lo que viene ahora. ¿Cómo viste tú, por ejemplo, Paulina, que quedó una cosa que cada vez que se inscriben listas parlamentarias después de tener candidatos presidenciales, hay siempre chispazos de última hora porque las cosas no se dieron? No sé si es que estoy equivocado o no, pero me da la impresión de que tanto en la derecha como en la oposición hubo menos roce o fricción a la hora de las listas parlamentarias que antes, o por ahí hay todavía algunos roces importantes, Paulina. Sí, aparentemente en esta ocasión hubo menos fricciones, pero yo creo que derivado a que hay una dispersión de listas también. Por lo tanto, hay una cantidad de cupos que en otras ocasiones no había. Si hay una lista única, por supuesto que no entran todos los que quieren entrar o los que los partidos quieren poner, y en este caso no ocurrió eso. Tanto que hubo distritos, circunscripciones en que derechamente los partidos no llevaron candidatos. Por lo tanto, esto habla de una falta de acuerdo previo en cuanto al proyecto unitario, más que, digamos, yo creo que no es bueno que no haya habido esta fricción que dices tú, porque finalmente lo que indica es que hay dispersión de proyectos. Esto más que nada en la situación que provocó también Marco Enríquez en el último día, que deja fuera a Guillé, deja fuera a Peña y Lillo, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver un poco más con eso que con que haya habido una amistad cívica dentro de los partidos. Sí, y en el caso de la derecha, ¿cómo lo viste tú, José Francisco? Yo creo que en general fue un proceso ordenado, pero que en todas las inscripciones de candidatura hay algunos que se ven afectados porque les bajan los cupos, porque también cuando hay otros criterios que incorporar a nivel nacional, como por ejemplo la paridad, hay algunas descoordinaciones, pero a mí me parece que hay algunos puntos negros de parte de la inscripción de Chile Podemos Más, que se llama ahora, sobre todo el cupo a senadora Pedro Velázquez. Me parece que es un problema, no solamente un problema del PRI, me parece que es un problema de la coalición, que es un problema que nos traemos gratuitamente, y que no veo los beneficios de darle el cupo a alguien que está condenado precisamente por problemas de probidad y transparencia. Pero sacando eso del escenario, que me parece muy grave y por eso lo menciono, yo creo que se dio un proceso lo suficientemente ordenado para no cuestionar la existencia de la coalición, que eso obviamente es positivo. Porque yo creo que mirando hacia el otro lado, lo que pasó con el Partido Liberal y con el Frente Amplio a Prueba y Dignidad en la elección de Core, obviamente una cuestión que le pone
mucha sazón a lo que se viene de aquí en adelante, especialmente en la carrera presidencial y los posibles acuerdos que hagan los sectores de centro izquierda con la Prodignidad. Sí, ahí hay una cosa que fue bien interesante, eso que tú estás diciendo de el candidato que había sido acusado y condenado. ¿Cómo se pueden dar esas situaciones, José Francisco, cuando las bitácoras están a la vista, digamos? Las biografías están ahí. Y es cierto, muchos a veces insisten en ser candidatos, pero lo hacen a motu propio, lo hacen reuniendo sus propias firmas y contra de apelos y señales. Estamos viendo si que Marco Enríquez Ominami no es candidato, él quiere ser, esta sería la cuarta vez, pero y tiene partido y todo lo demás. Ahora depende de que se resuelva hoy día o mañana esa situación pendiente que tiene en términos de OAS, pero en el caso del el diputado por Coquimbo, ahí hay, Velázquez, ahí hay una cosa que se sabía de antemano que iba a generar esta discusión. Eso es un poquitito incomprensible, ¿o no, José Francisco? Es incomprensible de parte de la coalición y también desde el punto de vista institucional, porque una persona que está condenada tiene la prohibición simplemente de seguir ejerciendo ese cargo público. Es como, por ejemplo, cuando vemos esto de los mecheros, que una de las condiciones para dejar en libertad a estas personas es que no vuelvan a entrar a esa tienda en particular, pero pueden entrar a la tienda de al lado, pueden entrar al mismo recinto comercial. Esto es exactamente lo mismo, una falta de criterio en general de las instituciones respecto a quién puede ocupar o no y cuáles son los requisitos para ocupar cargos públicos, pero a mí me parece que es más grave aún el problema político de la coalición, no solamente el PRI que le cede el cupo a Pedro Velázquez, sino que también de la coalición que permite esa situación cuando es una persona que no piensa de acuerdo a la coalición en los más mínimos, que tiene estos problemas judiciales importantes, que más que problemas judiciales son condenas, y que además yo creo que termina perjudicando no solamente a Chile Podemos Más en esa región, sino que también en todo el país respecto a qué imagen y qué estándar se le exigen a la misma coalición y a los demás. Sí. Y en el caso de los candidatos presidenciales, Paulina, tenemos 9, 8 en caso que tenga problemas Marco Enríquez Ominami en términos judiciales, sino 9. ¿Cómo ves tú ahí que los que son más chicos, los que tienen menos cobertura, qué tanto pueden afectar las candidaturas que son más institucionales y más grandes, digamos? Mira, antes de contestarte, Fernando, quiero ser bien clara en el tema de corrupciones. Yo creo que la política, si hoy día no tiene una épica y una ética, está condenada a que los partidos políticos desaparezcan y terminen de representar los intereses de las personas. Donde uno va, ¿qué escucha? Los políticos son sinvergüenza, los políticos son ladrones, no le creo a los políticos. ¿Y qué hacen los políticos? Le dan la razón a la gente. Porque una persona como Pedro Velázquez, que fue condenado, no fue condenado como mechero, como dijo recién José Francisco. O sea, el mechero en la cárcel pública, hay un letrero que dice: aquí estamos los que robamos poquito. Porque el mechero que se roba más de cierto monto de UTM queda preso. Claro, el mechero efectivamente es el microtraficante, digamos. Bueno, entonces, y la cárcel de mujeres está llena de mujeres que trafican pequeñas cantidades, que no las estoy justificando, pero que tienen un problema social. Entonces aquí tenemos un político que está condenado por fraude al fisco, no está condenado porque se robó las corcheteras del municipio. Entonces creo que nosotros, quienes estamos en la actividad política, tenemos que elevar el estándar, y me pareció muy bien cuando Natalia Bergentelli dijo que tenía que el estándar de la política ya no era un estándar judicial, sino que un estándar ético. Y yo creo que incluso todos quienes somos candidatos hoy día, debiéramos firmar un gran pacto
el fin de la corrupción y la transparencia en la política. Y yo hago un llamado a eso, a que todos los candidatos firmemos un compromiso concreto en torno a esto. Ahora, tomando lo que me decías tú, y para no tomarme todo el tiempo, cortito, me parece que existe desde antiguo este término del catapilco, ¿no? Cuando el cura Zamorano, para que no salga electo Allende, toma ese rol, ¿no? El cura de catapilco. Y estamos llenos de catapilcos, estamos llenos de pequeños proyectos propios, personales, que también le hacen mucho daño a la política, porque finalmente, ¿qué es lo que ve la gente? Un montón de personas que ofrecen algo que no van a poder cumplir. Anoche escuché el de Forrado y Feliz, se me olvida su nombre. Gino Lorenzini. A Gino Lorenzini, que dice que él va a ganar 1.000 pesos de sueldo y que le van a pagar comisiones si es presidente, si es que cumple las metas. Sí. Entonces, llegar a escuchar eso, de verdad que a mí me produce urticaria, porque además es un fomento a la corrupción, porque yo no veo quién podría ir con 1.000 pesos, por lo tanto, si va a ganar 1.000 pesos por planilla, no veo por dónde se va a suplementar, para ser bien sincera. Por lo tanto, creo que pongámonos serios, dejemos de hablar tonteras, dejemos de hablar cosas que creemos que la gente quiere escuchar. Los políticos no podemos estar entregando a la carta, tenemos que tener un proyecto político y ofrecerlo. Si a las personas les gusta y quieren sumarse, bien, pero no podemos estar al revés, diciendo lo que creemos que quieren escuchar. Y yo ya escuchar a Lorenzini anoche decir esto, de verdad que me parece una de las tantas cosas que no veo ningún asidero que puedan ser parte de una oferta política seria. Sí, bueno, los candidatos, todos, tú sabes, sobre todo cuando son candidatos que no tienen una base muy grande o que son gente que se necesita visibilizar, utilizan montones de recursos para justamente eso, desde situaciones como la que tú acabas de describir hasta varias otras, y los ofertones son amplísimos y todo lo que tú quieras, pero desde el punto de vista de los votos, José Francisco, inevitablemente votos que eventualmente se pueden ir a candidatos de derecha o de oposición, de partidos más institucionales, bueno, se pueden perfectamente diluir mucha de ellos en estas otras candidaturas, no para que ellas ganen, pero sí para que por ejemplo, definan quién pasa a segunda vuelta. Ayer, en entrevista con Manuel José Sandón, él calificó a José Antonio Kast como nuestro meo. Así lo dijo, él está en el meo que tenemos en la derecha, el que va a hacer que se pierda Sichel y que se pierda él también y eventualmente pueda llegar Boric con Proboste a la segunda vuelta. Y nosotros sabemos a qué se está refiriendo, ya pasó una vez en la elección del primer gobierno del presidente Piñera. Pero ¿qué tanta fuerza pueden tener estas candidaturas que son menores, por lo menos teóricamente, pero que sí tienen capacidad de movilizar votos también? O sea, a mí me parece que complejizan el escenario, lo complejizan mucho más candidaturas como la de Gino Lorenzini y la de Franco Parisi que la de José Antonio Kast, me parece, porque en el escenario que planteabas tú de qué pasa en una segunda vuelta, es claro dónde se va a ver el grueso de votos de José Antonio Kast si él no pasa a la segunda vuelta, pero en cambio los votos de Gino Lorenzini o Franco Parisi complejizan mucho el escenario, porque, a ver, supongamos que les va relativamente bien y tienen votos parecidos a lo que fue la última elección que participó Franco Parisi, es una cantidad de votos que te determinan la segunda vuelta. Es decir, ahí está la diferencia de quién puede ser electo presidente de la República. Y el gran desafío para los candidatos que pasen a segunda vuelta es a qué mundo le deben hablar, porque no se sabe bien a qué mundo representan este tipo de candidatos. Y cuando hay iniciativas como el Partido de la Gente, que es un partido con principios un poco diluidos, o que básicamente apuntan a hacer un mini congreso en la práctica, yo creo que terminan enredando un poco más el panorama y complejizando para la política tradicional a qué público hablar y cómo va a acercar ese mundo
que es un mundo que puede determinar la elección. Bueno, ahí tú tienes un punto bien interesante, José Francisco, que tiene que ver con aquellos incluso grupos que venían aparentemente mucho más cohesionados, con una mirada mucho más integral, tenían súper bien identificado cuál era el adversario y cuál había sido históricamente el adversario. Tenían que tenían opinión y tenían una mirada torva, una mirada, si tú quieres, muy crítica de lo que era el mundo clásico de la izquierda o de la centroizquierda, y hoy día están en una situación donde basta que se nombre a alguien como candidato para que al día siguiente salga un grupo a decir de que no representa y que no puede ser. Pasó con Cristian Cuevas y ahora pasa con Diego Encalado también. Bueno, finalmente todos estos grupos que se alinean por intereses. Mira, Pepe Mujica lo dijo el otro día, ¿se acuerdan? Por la carta a Boric o el video a Boric, que dijo la derecha se une por intereses y la izquierda se divide por ideas. Entonces, finalmente, todas estas divisiones, que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista doctrinario o filosófico, no tienen un resultado concreto político, porque esta dispersión lo que hace es diluir el proyecto político que debería ser un proyecto común. Hoy día estamos frente a un escenario tan complejo, económico, social, de cambios profundos, transformaciones profundas de la sociedad, que yo no entiendo que sigamos en estas discusiones temáticas, que no las quiero poner como algo menor, sino que me parece que deberían hacerse al tenor de la discusión constituyente, de un cambio profundo social, y después ver cómo logramos unirnos para poder conducir las transformaciones. La tarea que va a tener el próximo Congreso es esa, es poner todos los cambios que ha hecho la Constitución, ponerlos en leyes. Entonces aquí hay tareas muy grandes, de muy largo aliento para poder transformar Chile. Y no basta con unirse a pequeños grupos y más encima ponerse a discutir entre ellos, que ya son pocos, y terminan en esta disolución o división de sus propios grupos. José Francisco, para terminar. Sí, yo creo que a ver, por ejemplo, si vemos los números, Gino Lorenzini tenía cerca de 250.000 personas inscritas en Felices y Forrados. Haciendo política ficción, supongamos que tienen el mismo apoyo en la elección. Esos 250.000 votos, en condiciones normales y no con las últimas 2 elecciones presidenciales, sí te determinan quién va a ser finalmente electo. Y yo creo que esa es la complejidad y el desafío que tienen los partidos, no solamente los partidos institucionales que llevan un tiempo, sino los que se quieren institucionalizar. Sobre todo el Frente Amplio, los sectores de Nuevo Trato, el mismo Partido Republicano, son grupos que van a estar, entre comillas, en disputa por una cuestión que la hace bien difícil, sobre todo cuando ellos están jugando la existencia jurídica en la próxima elección. Sí, y bueno, y si es que no pueden definir quién gana, sí pueden definir claramente quién pasa a segunda vuelta. De todas maneras. Eso es mucho más fácil que pueda suceder con esta dispersión de votos que hay con todas estas candidaturas. Pero desde ese punto de vista, ¿tú ves, José Francisco, a Sichel tranquilo? Yo lo veo tranquilo en cuanto a José Antonio Kast, porque me parece que se va a dar un escenario donde uno sabe a qué público hablarle, a qué público representa. Podrá ser más o menos esta elección, pero hay un público más o menos definido. Pero respecto a factores como estas candidaturas menores, que hoy día podemos llamar menores, creo que va a exigir un desafío mayor, especialmente cuando lo que han demostrado las últimas primarias y las últimas elecciones es que los que parten primero en la carrera no significa que van a terminar primero. Y ese escenario yo creo que Sebastián Sichel lo va a tener que considerar, porque va a empezar a pisar sobre huevos cada vez y va a empezar a pisar sobre huevos cada candidato, porque cosa que diga va a tener consecuencias en algunos... Sí, pues tú viste que ya aparecieron muy rápidamente en redes sociales
las fotos que se tomó con Jacqueline Van Rysselberghe y con Iván Moreira, y bajo la lógica de este era el candidato que prometía un enraizamiento mayor con el pueblo y con las novedades y la nueva política. Cosas como esa van a pasar instantáneamente, y para todos los candidatos, no solamente para Sichel, digamos. Es lo que se llama tradicionalmente un zapato chino, porque está fregado, porque él tiene que hacerlo también, porque tiene que garantizar el apoyo de los partidos que componen su alianza, pues, sin duda. Bueno, muchas gracias a José Francisco Lagos, gracias también a Paulina Bodanovich, cuídense. Muchas gracias, que esté muy bien. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, La Clave me escucha.